Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Darita. Bien, pues muy buenos días. Vamos a dar gracias a Dios por esta clase, por este tiempo. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y pedirle a Él que Él hable a nuestras vidas. Tenemos mucho que aprender. Hay un tema sumamente interesante el día de hoy que nos pone en un centro muy interesante a nosotros como hijos de Dios. Y bueno, pues previo quisiera preguntarles algunos temas, ¿vale? Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme por favor a orar. Acompáñenme ahí en sus casas cerrando sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta hora. Gracias te damos a ti, Dios, por darnos el privilegio, Señor, de poder sentarnos en esta clase y poder tener la oportunidad de buscarte a ti. Te pedimos, mi Señor, que tú hables, mi Dios, porque tú eres el centro, tú eres el propósito de esta facultad, tú eres, Señor, el centro de esta facultad, eres tú, Señor, a quien nosotros nos levantamos cada día a buscar, Señor, en este tiempo que podemos tomar para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que pongas nuestros ojos, Señor, firmemente y fijamente hacia ti. Que nos ayude, Señor, con cada una de las cosas que tenemos que aprender, pero que también nos ayudes a ejecutarlas, porque tú sabes, Señor, que sin ti no es posible hacer absolutamente nada, Señor. Te pido que en esta clase tú nos permitas llevarnos un aprendizaje que podamos llevar a la práctica todos los días. Que hable, Señor, a nuestros corazones y que podamos entender a detalle lo que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y lo ponemos en tus manos, pidiéndote todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Vale, pues recordarán que la semana pasada pudimos concluir el tema de la agenda. Entonces quisiera que previo a entrar al tema que tenemos por revisar el día de hoy, me gustaría que me compartieran un poco de lo que pudieron vivir esta semana, armando propiamente su agenda y si se dieron cuenta de algo en específico. Por ejemplo, en la clase semanal, una hermana nos contaba, ¿no? Y decía, bueno, yo me di cuenta que la realidad es que no le dedico tiempo a Dios, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy saturada y tengo a Dios en un punto secundario, no como parte de mi vida primaria, y ella nos compartía esto, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar de parte de ustedes cómo les fue en el armado de su agenda y en el cumplimiento propiamente de esta agenda del día a día. Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere compartirnos lo que pudo pues vivir en esta semana de práctica de lo que vimos en la agenda? Ok, no todos. ¿Alguien? ¿No? ¿No? O yo lo selecciono. Charlie, vale, vamos con Charlie. Por favor, adelante, Charlie. Pues yo me di cuenta que al hacer tu agenda, bueno, ahí en el celular, a lo mejor al organizarte, dices, pues yo le dedico 3 tiempos, ¿no? O 2 tiempos al día a Dios. Pero cuando haces como la sumatoria de tiempo, realmente eres productivo, además de que eres productivo en el día, al mismo tiempo eres productivo al dedicarle tiempo a Dios. O sea, le dedicas más tiempo. Ok, ¿y pudiste organizar tus tiempos? ¿Pudiste armar tu agenda, Charlie? Sí, aunque pues estoy de vacaciones, pues aún así al organizarte, pues sí siento que haces más actividades y al mismo tiempo, pues le dedicas efectivamente más tiempo a Dios. Como mencionó la hermana, luego no te percatas o luego no le dedicas el tiempo necesario a Dios. Excelente, Charlie, gracias por compartir. Y efectivamente uno de los objetivos de tener una agenda es que seamos mucho más acertados
y que tengamos una vida mucho más productiva. Hay dos puntos importantes en el armado de nuestra agenda. Nosotros podemos solo hacer actividades por hacerlas, tener un cumplimiento de actividades, y eso puede llegar a frustrar. Recientemente tuve una visita de un proveedor en mi trabajo y nos mostraba su cultura organizacional, y dentro de su cultura organizacional nos decía que tienen un valor, y ese valor es hacer las cosas con pasión, pero siendo felices. Y ese es un punto muy importante porque en algún sentido nosotros podríamos estar haciendo cosas en nuestra vida sin identificar o identificando que no somos felices. Tradicionalmente la gente que tiene muchas actividades en el día a día de su vida puede llegar a frustrarse y a decir, bueno, pues es que tengo tantas cosas que ya no sé ni qué termino haciendo o las hago, pero la realidad es que las hago solo por hacerlas. No soy feliz. Y entonces empiezan a venir temas de frustración, posteriormente depresión, etc., ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Pero yo quiero sugerirles que esa situación que hoy vivan, esa realidad que hoy vivan, le den gracias a Dios, porque podríamos decir, es que este es uno de los objetivos de armar la agenda, que podamos tener tiempo para nosotros, tiempo para nuestra familia, tiempo para nuestro trabajo, como lo leíamos en Eclesiastés, que podamos ser tan organizados y estructurados de tal manera que nos dé el tiempo en nuestra jornada diaria para todo, pero también podamos disfrutar absolutamente todo. No se trata la vida en Cristo, no se trata de estar todo el día en la iglesia, tampoco funciona así. O no se trata tampoco de siempre dedicarle tiempo a mi familia y dejar a Dios como una parte secundaria, como una prioridad secundaria. Se trata de todo, de un todo. Dios lo quiere todo y es integral. La vida con Dios es integral. Entonces, me refiero a esto con que si ustedes tienen que atender, por ejemplo, a la familia, a los hijos, al esposo, aparte de trabajar y aparte, pues, realizar actividades en casa y súmale estudiar y todas estas cosas que ustedes hacen, si alguna de esas actividades no las hacen con felicidad, va a llegar a un punto de frustración y van a dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque solamente fue una emoción. Pero si ustedes lo ejecutan con toda la pasión y con toda la felicidad y con todas las ganas de hacerlo, esto no va a ser una carga. Por ejemplo, la facultad. La facultad y el estudiar teología empieza a ser una carga cuando nosotros pensamos de alguna manera que solamente es pasajero o nos metimos a estudiar por una emoción. Ustedes pueden ver sus pantallas y ver cuántas personas hay conectadas hoy. ¿Cuántas personas iniciamos? Vean un video del inicio y todos teníamos una pasión y un anhelo por avanzar, pero estamos hablando del primer semestre. Éramos, creo que 20, ¿no? Éramos Más o menos. 24, 25 hermanos. Se dan cuenta digo, algunos otros no se han podido conectar por algunas cuestiones que han notificado, pero ustedes evalúen en la lista de asistencia que se pasa cada que hay clase en el grupo de WhatsApp, ¿cuál es la diferencia de una lista de asistencia inicial y al día de hoy? ¿Qué sucede con eso? Nosotros no organizamos bien nuestro tiempo, hay algunas otras cosas en el corazón que todavía no trabajamos y que a lo mejor decimos, ay, esto no me funcionó, no me gusta, o terminamos darle prioridad a otras cosas. Ustedes hagan su agenda. Ahora a esa agenda, súmenle un ministerio, porque esa es la vida en Cristo. Lo que va a hacer Dios con ustedes, aquellos que están avanzando y creciendo en Dios, Dios les va a ir agregando su ministerio, un ministerio dentro de su iglesia o en su casa. Dios les va a agregar un ministerio. Pero imagínense que hoy Dios se para enfrente de cada uno de nosotros y nos dice, ok, tienes toda la pasión, todas las ganas, tú dices que me amas,
ahora me vas a empezar a servir en esta área. Podríamos voltear y decirle a Dios, no tengo tiempo para ti. O la realidad es que le diríamos, ya estoy tan organizado y tengo ya los puntos específicamente identificados de horarios donde yo te voy a servir, que ya lo tenía preparado para cuando solo tú llegaras a decírmelo. Pero de todo lo que hacemos, Dios va a empezar a agregar cosas para Él, en Él, exclusivas para su servicio. Eso es lo que forma también la facultad. No formamos pastores, evangelistas, eso, los ministerios como tal vienen del corazón de Dios y ahí están y nacieron en el corazón de Dios. Pero sí el servicio en la casa de Dios es algo que Dios los va a empezar a llamar. Aproximadamente en el quinto o sexto semestre, hay algunos que han empezado antes, pero aproximadamente en el quinto y sexto semestre ustedes ya empiezan a tener la preparación para ser maestros de discipulado. Y una de las cosas que normalmente en la facultad ustedes deben de trabajar enfocándose es que al cierre del sexto semestre ya deberían de tener un discipulado. Ustedes empezar a dar clases en un discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque entonces ¿de qué vale aprender tanto y nada más dejárnoslo como conocimiento? Hay una estructura en el discipulado. Los que no son de Restauración Centro igual se pueden acercar con nosotros, podemos apoyarles, sentarnos, platicarlo en general, darles apoyo con algunos temas, pero así funciona la vida en Cristo. Tenemos nosotros que avanzar al cumplimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y eso es lo que muchas veces al cristiano no le gusta. Por eso es que claudicamos, por eso es que dejamos las cosas en Dios. Y entonces volteamos, decimos, ay, creo que no es el tiempo correcto. No es el tiempo correcto. Y entonces dejamos avanzar. Tengo un caso en la facultad de una hermana que lleva 2 periodos. Yo tengo la oportunidad de parte de Dios desde hace un año de dar clases. Y a la hermana le he dado clases ambas, o sea, bueno, más bien los 2 semestres. Y en los 2 semestres no terminó el primer semestre. Dijo, no, ahora sí ya me voy a meter. Volvió a no terminar. No, ahora sí ya me voy a meter y tampoco volvió a terminar. Y por ahí me comentó una hermana que ya es la tercera ocasión, sin yo comentarle, decía, no, esta hermana ya tiene 3 veces que se mete a la facultad y no termina. Entonces ahí tenemos que echarnos un clavado a realmente ver en qué prioridad de nuestras vidas está Dios. No es fácil. Estar aquí, tomar este tiempo no es sencillo, porque ustedes tienen muchas actividades, tienen muchas cosas que hacer en su día a día. Pero yo lo que los quiero invitar es que se mantengan, permanezcan. Por primera vez, si no le han entregado algo de gran valor a Dios, esta vez entréguenselo. Son 3 años y ustedes están a punto de terminar el primer semestre. A la vuelta de la esquina nos vamos a ver en sexto, primero Dios. Y es súper rápido, súper rápido. Yo empecé este sueño hace 3 años aproximadamente. Y yo dije, ay, y cada vez porque Dios te empieza a agregar cosas y Dios te empieza a dar y más. No solamente en el ministerio, sino en todas las áreas, en tu trabajo, con tu familia, en todo. Dios es integral. Pero yo me vería muy mal con Dios el decirle, ay, ¿qué crees? Sino que ya tengo mucho más trabajo y gracias, gracias por darme la oportunidad, pero ahorita voy a dejar en pausa la facultad. No podría hacer eso. Eso se llama gratitud a Dios. ¿Vale? Entonces, yo los invito a que sigamos avanzando, a que sigamos trabajando estructuradamente en este tiempo y le dediquemos a Dios lo que nosotros dijimos que es para Él. ¿Vale? Porque el compromiso, pues, básicamente lo hicieron o lo hicimos todos con nuestro Dios. ¿Vale? Vamos a ver un tema muy interesante. No dejen de seguir avanzando y practicando el tema de su agenda, que es un punto súper importante.
no dejemos de congregarnos, de hacer lo que nos toca. Y yo quiero compartirles este tema porque es un tema muy general. ¿Y por qué? ¿Por qué se da cosmovisión? Ahorita vamos a ver qué es cosmovisión. Pero yo quiero que ustedes piensen, este tema de cosmovisión, yo quiero que ustedes piensen en cómo es que ustedes perciben, si es que ustedes siempre han estado metidos en el Evangelio o solamente algún tiempo y antes no estaban en el Evangelio, antes estaban alejados, ¿cómo conciben la vida realmente? ¿Qué es? Ahorita les voy a hacer una serie de preguntas y yo quiero que ustedes vayan meditando en eso. ¿Qué es cosmovisión? Cosmos habla de orden o de universo. Visión es una forma de percibir o de ver las cosas. Entonces, ¿qué es cosmovisión? Básicamente, cosmovisión es la forma de interpretar el mundo o es la forma en la como yo veo el mundo. En general, el mundo, no me refiero a como normalmente lo hablamos en el cristianismo, que decimos, ay, te fuiste al mundo, ¿no? A todas las cosas de las concupiscencias y las obras de la carne, sino me refiero al mundo en general, como un contexto global, de decir, ¿cómo yo veo al mundo? La ciencia, la creación, la forma de vivir, la forma de comportarnos, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, la forma en la que yo considero que las cosas deberían así funcionar. Voy a poner un ejemplo nada más, ahorita voy a dar algunos otros, pero voy a poner un ejemplo. Yo creo que el aborto es algo correcto, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de cosmovisión, a eso me refiero, en mi forma de interpretar el mundo y cómo las cosas funcionan alrededor del mundo, cómo lo interpreto y cuál es mi posición y mi postura en el mundo, ¿vale? Tenemos una influencia nosotros como cristianos constante, todo el tiempo, todo el tiempo, y es, bien dicho, que absolutamente todo lo que nos rodea ministra nuestras vidas. Si ustedes conviven mucho tiempo con personas que de repente son groseras, mal habladas, para ser más específico, si ustedes están, digamos, unas 4 horas, 3 horas al día, con personas súper groseras, mídanse al mes 2 o al mes 3 y de repente sus propios pensamientos, lo primero que va a votar es a lo mejor no van a decir groserías, pero van a venir a su mente esas groserías. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea ministra a nuestra alma, ministra a nuestra persona y nosotros también ministramos a otros. Tenemos una influencia constante, por ejemplo, la música, las personas, todo lo que nos rodea en nuestro trabajo, tal vez en nuestra casa si no todos son cristianos, absolutamente todo el tiempo nuestra mente está recibiendo cosas y nuestra alma está siendo ministrada. Entonces, denme un momento, por favor, denme un momentito. Que no se escucha. No se escucha. Es que dijo que le diéramos un momentito. Por eso es que no se escucha. Perdón. No, no se preocupe, hermana. Al contrario, bendiciones a todos. Gracias. Gracias, igual. Listo, una disculpa, es que estaba esperando una llamada y me acaban de llamar. Discúlpenme, ya estamos. Entonces, yo les decía, todo el tiempo estamos recibiendo
una influencia constante del mundo, en las propias redes sociales, propiamente en las redes sociales. Antes era mucho más la televisión, ¿no? Pero hoy más también es las redes sociales, el que nosotros estemos conectándonos, la forma de ver. Por ejemplo, yo he visto que muchas personas en las redes sociales pues publican su vida personal, sus viajes, todo eso, y eso todo, absolutamente todo eso puede estar ministrando nuestras vidas, y ese tipo de cosas pueden estar entrando hacia nosotros en una constante, ¿vale? Y es por eso que nosotros mencionamos que siempre debemos de estar en una renovación de nuestros pensamientos. Existen tantas cosmovisiones como podamos imaginar. Aquí me faltaron unos datos, pero se los menciono. La realidad es que ahorita ustedes pueden ver 10 personas conectadas. A lo mejor seremos ya 12, 13 personas conectadas por los que están dobles en una sola conexión, pero eso habla de que cada uno de nosotros podríamos tener una cosmovisión, es decir, una forma de interpretar el mundo y cómo se vive en él y cuál es mi lugar en el mundo. Es decir, yo tengo una cosmovisión, Manu, Fer, Avi, etc. Bere, Dara, Charlie, mi hermana Silvia, mi hermano Antonio y todos los que están conectados, ¿no? Todos podemos tener una cosmovisión, las personas que los rodean también. Entonces, pueden existir tantas cosmovisiones como si ustedes se pueden imaginar. Esto, ¿cómo se forma una cosmovisión? Considerado que se forma a través de todo lo que nos rodea actualmente, o la temporada en la que nosotros vivimos, la cultura en la que nos hemos desarrollado, nuestra propia cultura familiar, el idioma que hablamos, con quién nos juntamos y tradicionalmente en el país que nos juntamos, o que más bien en el país que habitamos. Díganme 2 o 3 costumbres cotidianas en México. No hablando del cristianismo, hablando en general de la cultura mexicana. 3 costumbres. Pues Día de Muertos, Ok, Día de Muertos. Navidad, Ajá, Navidad. Más. 14 de febrero. 14 de febrero, ajá. Yo sí al cine, al parque todos los domingos. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Ok, el Día de la Virgen. Ajá. Y así podemos ir sumando diferentes prácticas culturales que como país se tienen. Son culturas arraigadas. Entonces, una persona podría decirles, como yo les hacía esta pregunta, ¿cuál es la cultura que a ustedes los rodea? Pues la cultura mexicana, ¿no? Y entonces, por tal hecho, yo tendría que creer en eso, yo tendría que seguir esas costumbres, y entonces nosotros constantemente estamos siendo influenciados por diferentes costumbres, por eso se los menciono. Ahora, si les preguntara yo, ¿cuáles son algunas costumbres de su familia? Por ejemplo, yo cuando me casé, mi esposa me decía, ¿cómo le pones plátano a la sopa? No hace sentido ponerle plátano a la sopa. Y yo, pues es que sabe rico, ¿no? No sé si alguien más le pone plátano a la sopa. Ya hasta que lo probó ella, ¿no? Ya se... Mi hermano José Francisco. Y así cosas diferentes que entonces nosotros traemos una cultura familiar. Y al casarnos, entonces formamos una propia cultura, no la de mi familia, no la de su familia, sino una sola cultura que empieza a ser nueva, pero aquí es donde entra la cosmovisión. Se une una cosmovisión que es su forma de pensar y de interpretar el mundo, ella y yo. Ahora súmenle el sector religioso. Algunos son católicos, otros mormones, otros testigos de Jehová, otros etc, 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 ¿vale? Entonces, básicamente es la forma en la que yo me conduzco y considero que esto es correcto o no es correcto. Ahorita yo les podría preguntar y no me contesten. ¿Es correcto escuchar música del mundo que no sea cristiana? Y cada uno podría decir algo distinto, o a lo mejor todos estaríamos alineados.
pero son cosas muy puntuales que tenemos que identificar. Ahora, para no revolvernos más, yo quiero darles algunos puntos. Una cosmovisión debe de responder de una manera coherente a estas preguntas. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo fui creado yo? ¿Cómo yo llegué al mundo? ¿Cómo es que funcionan las cosas para que yo habite aquí? ¿Por qué yo estoy en la tierra? ¿Por qué soy mexicano? ¿Por qué el mundo está rodeado de maldad? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas cuestiones? ¿Y pues, qué sigue después de la muerte? Platicaba recientemente con un chavo que profesa, compañero de trabajo, que profesa la religión católica y luego me hace algunas preguntas de la Biblia. Y me decía que pues él no vive con el anhelo y la esperanza en el corazón de la salvación, ¿no? Una salvación para vida eterna con Dios. Y yo, entonces, ¿qué les predican, no? O sea, ¿qué les predican en tu iglesia? No, pues la vida, o sea, vivir bien y no sé qué. Y yo, pero ¿y luego qué sigue, no? O sea, no se puede acabar ahí tu vida, no se puede acabar ahí en una, o sea, que tú te mueras y bye. No, pues no se les predica, por ejemplo, la salvación, ¿no? Y entonces ahí yo le decía, eso es una cosmovisión que tú tienes. Y cada quien podríamos tener nuestra propia cosmovisión. Nuestra vida es una batalla, está o se encuentra en una constante batalla de ideas que nosotros podemos recibir. Cosmovisiones en el mundo, voy a mencionar algunas acá. El materialismo constructivista. Se puede considerar esta cosmovisión, que es una cosmovisión muy extendida, entre las personas que tienen una formación científica. Consiste en ver toda la realidad de la experiencia de la bioquímica o la física atómica. Básicamente viven pensando que todo fue una casualidad o una causalidad, pero que también la ciencia tiene un porqué, ¿no? O sea, ellos viven en una constante o su forma de interpretar el mundo y en el que en él viven y su razón por medio de que pues básicamente todo se formó por medio de una casualidad. Hay algunas otras como el todo como la parte espiritual, ¿no? Y lo podemos ver con algunas prácticas religiosas que dice, las personas buscan una forma de refugiarse de la realidad y encuentran cómo cubrir estos vacíos o esos vacíos. Está presente principalmente en el hinduismo, de manera casi filosófica, caracteriza el budismo, entre otras sectas. ¿A qué hablo? ¿A qué me refiero con este punto? A que lo van a ver posteriormente, si no mal recuerdo, en soteriología, creo, el tema del pecado. Y una de las cosas que el mundo quita a un lado o deja a un lado, han escuchado el término que es un karma. Así que dicen, es que eso es karma, ¿no? Eso le pasó por karma. Yo esperaría que ninguno de nosotros utilicemos esos conceptos, ¿verdad? Porque ¿qué es el karma? Básicamente se basa en el hinduismo o en el budismo, en el que es una consecuencia de una acción incorrecta. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? No, pues yo le propondría nada más que es la consecuencia a los actos que hacemos, ¿no? Si haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, pues te va a ir mal. Y hay personas que hacen el mal y les va bien. La Sí, verdad, hay personas que hacen mal y les va bien. Pero ¿de qué estoy hablando yo? Estoy hablando que perdemos de vista un concepto que no le gusta a la gente y que piensa la gente que es muy religioso. Hablamos del pecado. El pecado es pecado y entonces una forma de interpretarlo el mundo ha sido llevarlo a diferentes sectas, diferentes conceptos. Entonces solo buscamos cómo tapar y diferenciar un concepto de otro, pero el pecado va a seguir siendo pecado. ¿De qué habla, por ejemplo, el hinduismo? De que hay pecados chiquitos y pecados grandotes, ¿no? La realidad es que el pecado es pecado en su concepto. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos casos en los que un hombre fue juzgado por hablar mal de una persona, pero otro hombre fue juzgado de la misma forma por haber matado a otra persona. Entonces, el andar de chismoso y el poder decir, el poder matar a alguien,
puede ser algo similar para Dios. El pecado es absolutamente pecado. Y eso es lo que no le gusta a la gente escuchar. Y entonces nosotros como cristianos vivimos en una influencia constante de, no, pues es que es el karma. Y entonces ya nos empezamos a meter a rollos que no deberían de nosotros no meternos en esas cosas, ¿vale? El universo personal, Dios y los hombres. La cosmovisión cristiana no se basa directamente en una experiencia, sino según se presenta en una revelación divina, es decir, en una revelación de Dios hacia el hombre, de Dios como el creador absoluto de todo. Entonces, ustedes vayan, les voy a pasar unas imágenes y ustedes vayan pensando, o si quieren abran su micrófono y díganme a qué se refiere, o sea, qué es lo que les hace entender esta imagen, por ejemplo. El chisme, la murmuración. El chisme, esta, Que siempre debe de haber un líder al cual tienes que seguir ¿ok? o ¿Esta qué les escuchar. hace mención? ¿Esta qué les hace mención? ¿Cuál? La de abajito, de Ah. las niñas chiquitas. ¿Se la ven? El ser manipulado por alguien, ¿no? Los muñequitos, el muñequito que tiene los hilos. Ajá, exacto. Manipulación. ¿ok? El ser manipulado, ¿no? Por alguien. Ajá. Ujú. Las demás. Como elitismo, ¿no? Tener un grupito de amiguitas y Ok. murmurar en contra de otra o discriminar a alguien. Ok. ¿Qué más? La indiferencia a la chava que trae el celular, ¿no? Ándale. Tal vez le están hablando y ella es indiferente a lo que hay en su exterior que va más allá del celular. Su Ok. mundo es el celular, vamos. Ok. ¿Qué más estas últimas dos? ¿De qué Las hablan? malas amistades, Malas influencias. Los drogas, vicios, alcohol. drogas, alcohol, exacto, ¿no? Ser influenciados, ¿no? Los compirris, dice. Los compirris, ajá. Esa sí está bien fuerte. La infidelidad. Sí, esa sí está Infidelidad, fea. ok. Esa, La vergüenza del matrimonio. ok, vergüenza de matrimonio. Ok. Adulterio, exacto. Drogas, alcohol. Esta última, de acá abajito. Son los espiritistas. Peace and love, ¿no? Love, una fuerza, todo es paz. ¿Vale? Acá, La idolatría. La Idolatría. adoración, ajá, idolatría, esta que está acá arriba, que idolatría. también gusta. Doble Dos cara. caras. Doble cara, exacto, ¿no? Que tenemos máscaras. Esa, Hipocresía. Hipocresía. decía, ajá. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros vivimos rodeados de estas cosas o no? Sí, en ¿Sí? definitiva. ¿Son Sí. familiares? ¿Les hacen sentido? Que son cosas, y unas más, ¿no? Y unas más. Eso es exactamente, ustedes hoy podrían decir que todo eso está bien o está mal. Ante los Está ojos de mal. Dios está mal. Está mal. Pero muchas personas podrían creer que está bien. ¿Por qué? Porque es su forma de pensar. Es la cosmovisión que ellos tienen, la forma de concebir lo correcto en un entorno. ¿Qué es lo correcto? Bueno, pues andar de crítico, ser idólatra, ser adúltero, todas estas cosas que vimos, la infidelidad, todo esto puede ser Ay, para tú unas porque eres un personas. santurrón. Tú no Todas lo estas haces. cosas podrían ser correctas para otras personas. Pero, ¿en qué me baso yo para decir que eso no está bien? Dice, el ser humano se mueve por lo que ve, por lo que siente y por lo que escucha. El hombre constantemente es influenciado por diferentes formas de percibir o actuar hacia los problemas, el mundo y las catástrofes que llegan a suceder. Entonces, podríamos decir, bueno, pues entonces Dios no es tan bueno. ¿Por qué? Porque hay guerras, porque hay hambre. Y volvemos a la raíz, el pecado. Ajá. Entonces, ¿por qué hay contaminación? Porque Dios es malo.
¿Y por qué siempre creemos que Dios es el malo y el hombre pierde propiamente su responsabilidad ante la situación y el lugar que lo rodea y en el que vive? ¿Realmente crees tener un propósito en Dios? ¿Realmente nosotros creemos que Dios tiene un propósito para nosotros? Nosotros tenemos que vivir una vida en una cosmovisión basada en la Biblia. ¿Y por qué este tema se ve en liderazgo? ¿Por qué es importante? Propiamente porque cuando un líder se levanta, lo primero que viene hacia el líder es exactamente las diferentes ideologías y un choque de las diferentes cosmovisiones de las personas que no tienen una cosmovisión basada en la Biblia. No basada en lo que yo pueda creer que está bien, incluso ni ustedes mismos. Yo no podría decir, oye, pues yo baso mi vida en una cosmovisión que es lo que yo creo que es lo correcto. Porque yo puedo errar, yo me puedo equivocar. Yo puedo decir, no, pues esto está bien, pero la realidad es que esto está mal. Dice la Biblia que tu lecho sea sin mancilla. Hay prácticas sexuales que yo podría decir, pues esto está bien, porque esto podría estar mal. Y entonces Dios me dice, no, es que eso no está bien. No es lo que tú quieras pensar, sino lo que Dios piensa. Entonces, teniendo una base firme, por eso es que hemos venido gradualmente en la materia. Si yo estoy firme y mantengo una firmeza en Dios, entonces levantándome en ese liderazgo hacia mi propia vida y hacia la vida de mi familia, propiamente mi familia estará resguardada bajo este tipo de cosmovisión. Lo que Dios dice es lo correcto. No es que, por ejemplo, la familia, es que tu pastor es el que te dice y tú lo andas diciendo, o es que tu iglesia, o es que no sé qué. No, no funciona así. Funciona en lo que Dios dejó escrito en la Biblia. Esta es la cosmovisión que nosotros debemos de vivir. Yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios nos creó, lo dice en Génesis 1:26 y habla en Job también. Dios es amor, lo menciona primer carta de Juan 4:8. La vida eterna viene en Romanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es solo por medio de Él. Debemos de amar a nuestro prójimo y debemos bendecir a nuestro prójimo, contrario completamente a la forma de que propiamente los hombres podrían percibir el mundo. Solo como contexto, no quiero clavarme tanto porque no va dentro de la materia, pero yo escuché acerca de un hombre que estudió la Biblia satánica. Y más que la Biblia satánica, lo que viene no es como de los conjuros y podríamos decir, uy, las cosas ahí, no sé qué. No, no viene tanto eso, sino en la Biblia satánica viene exactamente lo contrario a la naturaleza de Dios. ¿Qué es, de qué habla? ¿Cuáles son esos mandamientos? Y no quiero que los investiguen, no es tarea ni mucho menos, no los vayan a investigar, no vayan, solo quiero dárselos como contexto. La gente, lo que busca el satanismo principalmente es el egocentrismo, la soberbia, que la gente viva con el cuello levantado y decir, yo no necesito de los demás, este es mi mundo, los demás necesitan de mí. Y ese es el pensamiento y la cosmovisión de muchas personas en la tierra. Hacia allá los llevan, esa es la influencia, la corriente de la influencia que los lleva y los arrastra hacia ese punto. Nosotros podríamos tener la vida propia y la vida de nuestra familia en ese riesgo. Este es un punto de mucha reflexión. Nosotros debemos identificar, para mí hay dos tipos de personas con las cuales podemos caminar y dos tipos de personas que incluso podríamos ser nosotros. Uno, las personas que actúan pensando que las cosas que hacen son correctas por mantener una ideología de las cosas y de cómo funciona la vida en el mundo. O dos, quienes actúan con dolo aún sabiendo que están mal y que no es correcto que las cosas que hacen, los hombres cada vez más o cada vez les interesa menos lo que pueda pasar en sus vidas. En pocas palabras, ¿qué es esto? El primer ejemplo es el tipo de personas
que ellos siguen una ideología y que ellos te dicen, pues no estoy mal porque esto es lo correcto. Cambia la vida de una persona sumamente idólatra y dile, está mal lo que tú haces. ¿Qué creen que nos va a contestar? No, ¿por qué? Incluso si lo llevamos a la Biblia, podría darte textos y te podría decir, la idolatría no está mal, incluso fue instituida por Dios. A ver dónde dice, pues Dios le instituyó a Moisés levantar una serpiente. Y todos se humillaron ante la serpiente para ser sanados. No sé si no me acuerdo si fueron humillados o tenían que tocar la serpiente, no recuerdo. Pero en ellos basan mucho y cambia su ideología, ¿no? Ellos piensan que es lo correcto. Por ejemplo, una persona que dice, pues echarte, ser infiel o ser adúltero al menos una vez al año no está mal. Mira, está bien para refrescar tu matrimonio. Está bien. Ser homosexual no está mal. No está mal. Tener esta influencia no está mal. Y para muchas personas pueden decir, esto no está mal. Cámbiale su forma de pensar, no lo vas a hacer. El otro tipo de persona es los que actúan con dolo aún sabiendo que están mal. Las imágenes que vimos nosotros podríamos decir, todo esto está mal, eso no está bien. Una persona adúltera no es correcto. Una persona que fornica no está bien. Y que aún sabiendo que lo que está haciendo está mal. Esos son los dos tipos de personas que comúnmente podemos identificar. El que aún sabiendo hace malas cosas y el que cree que realmente las cosas que hace están bien o son correctas. Para ir finalizando, nuestra vida no se basa en una ideología de hombre, sino se basa en lo que Dios dejó establecido para nosotros en su palabra. Solo quiero que leamos unos versículos. Le voy a pedir a Bere que me ayudes con Génesis 1:1. Mi hermano José Francisco, ayúdeme con Génesis 2:1-8. Manu, ayúdame con Génesis 3:6-7. Fer, ayúdame con Juan 3:16. Avi, ayúdame por favor con Apocalipsis 21:1-4. Y Dara, por favor, ayúdame con Apocalipsis 22:7. Fui poniéndolos así como me aparecen acá. Ay, el hermano, son sus favoritos. No. No tengo ningún favorito, sino conforme fueron saliendo aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, por favor, ayúdenme y vamos con Bere. Adelante, Bere. ¿Qué dice Génesis 1:1? Sí, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Básicamente. El Génesis se basa en la creación, ¿vale? No es su ideología de un hombre. Oye, hubo un Big Bang, no sé qué, no sé qué. La Biblia dice esto. Para mí es muy puntual. Oye, tal vez, no sé si sucedió. La verdad es que la Biblia no lo dice. Oye, hubo una explosión en el... No, lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios dejó escrito es, en el principio, como lo dijo Vera, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra, pues es el lugar donde habitamos, ¿verdad? Adelante, mi hermano José Francisco. Sí, mi hermano. La palabra de Dios dice en Génesis 2:1-8, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Es un texto sumamente rico, ¿no?
teológicamente y o sea, nos alimenta, nos nutre, incluso alimenta propiamente nuestra fe. Algo muy importante nada más para resaltarlo, ¿todos conocen el ciclo del agua? ¿Cómo funciona el ciclo del agua? Bueno, ahí hay un versículo que menciona. Allí hay un versículo que menciona el ciclo del agua, porque dice que que de la tierra subió un vapor que posteriormente ese vapor regaba propiamente la tierra. Es exactamente el ciclo del agua, ¿vale? Son temas importantes de los que nosotros podemos decir, ay, ¿a poco esto está escrito en la Biblia? Pues nomás se trata de abrirla y leerla, ¿vale? ¿Quién sigue? Creo que Manu o Fer. Sí, yo. Manuel. Manu, por favor, Manu. Ok, dice la palabra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado. Sencillamente el pecado, lo que todo el tiempo ha buscado alejarnos literalmente de Dios. El significado de pecado y uno de los conceptos que a mí más me gustan en pecado, o la definición del concepto es, pecado es todo aquello que ofende el carácter santo de Dios. Todo lo que ofende el carácter santo de Dios, eso es pecado. ¿Vale? ¿Quién sigue? El siguiente versículo. Se lo cambié a Fer. Okay. Juan 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Recientemente nosotros leímos en Eclesiastes que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y aquí lo confirma, porque estas palabras vienen de vienen en el Evangelio de Juan, y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está implícito el amor más grande. No hay un amor más grande que el que propiamente creó el amor, que el amor de Dios, ¿vale? Apocalipsis 21. Sí, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. El periodo de la tierra ha pasado y empieza el periodo de una eternidad con Dios. Dios deja escrito en la Biblia el principio, el medio por el cual llegar al cumplimiento de la eternidad, que es Jesús y nuestra salvación, y deja escrita la eternidad para nosotros, ¿vale? Apocalipsis 22:7. Sí, te voy a leer un versículo antes, ¿eh? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Sí, por eso amén. es importante Apocalipsis, ¿verdad? Cuando muchos no aprenden o no enseñan Apocalipsis. Todo es importante en la Biblia porque Dios lo ha dejado escrito. Este es el resumen solamente. El objetivo es que ustedes puedan mantener una vida en liderazgo, pero con una cosmovisión enfocada en lo que la Biblia dice, porque la Biblia fue escrita por inspiración de Dios, escrita propiamente por hombres, y posteriormente van a estudiar bibliología, cómo se formó la Biblia. Un tema impresionante, un tema espectacular, y de aquí todas las materias que empiezan a seguir son sumamente deliciosas, todas, desde el principio hasta el final, de todas van a aprender demasiado, ¿vale? Ese es el tema. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y ya para que nos vayamos todos a la siguiente clase, ¿vale? Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo y te pedimos, Padre, que
tu palabra la guardemos en nuestro corazón, que echemos mano de aquella parábola donde el hombre encuentra un tesoro, Señor, va y vende todo, regresa, compra el terreno, Señor, y el tesoro viene a ser de su propiedad. Este es el tesoro, Señor, que tú nos has dejado. Permítenos guardar tu palabra y literalmente atesorarla. Gracias por lo que tú dejaste escrito, Señor, porque no nos dejaste para vivir sin rumbo. Nos dejaste literalmente tu palabra, Señor, para entender cómo es que tú quieres que vivamos. No permitas, Señor, que nuestras vidas se contaminen de todas las ideologías que el mundo pueda vivir. Ni siquiera queremos lo que un hombre podría decir. Necesitamos solo que tú dirijas nuestras vidas por medio de tu palabra. Guárdala en nuestro corazón y permítenos vivirla, Señor, a cada segundo de la vida que tú nos has regalado. Gracias por esta clase, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y guárdalos en todo tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Hasta luego.